como podemos ver aquí, ¿qué es lo que está haciendo este gerente? Bueno, este gerente lo que está es, o este empresario lo que está es controlando, manejando estos flujos. ¿Y qué está haciendo? Bueno, cada una de estas personas tiene una responsabilidad. Su responsabilidad consiste en tomar una masa de partículas. Vamos a suponer que este es un departamento de venta. Cada una de estas personas que están sentadas necesita conseguir un prospecto, hablar, convencernos, ¿ok? Y hacer que pague por los servicios que va a consumir. De manera que este gerente lo que está haciendo es controlando, coordinando, colocando en propósito, explicando exactamente cómo ellos tienen que expandir sus flujos. Y el punto de vista es que si este chico, esta chica o estos chicos no expanden sus flujos, se van a contraer y como ellos son parte de la organización, van a ser parte o de la expansión o del control. Por ejemplo, en este caso, esta persona, vamos a suponer que está haciendo una entrevista de trabajo, está en la gerente de recursos humanos o una reclutadora de personal. Ella sabe de que ella está controlando es un flujo. Ella debe meter en flujo a personas en la empresa. Y ella sabe que ella tiene que entrenar, colocar en puesto a esta persona para que se convierta a su vez en un gestor de flujo, porque esta persona nueva, esta chica nueva que va a entrar, que es una recepcionista, ok, lo que va a hacer es que van a controlar el flujo de entrada de llamadas, personas y mercancías. Entonces está manejando un flujo también, ok, como vemos en el caso aquí ya de esta recepcionista. Esta recepcionista está manejando un flujo. Su trabajo consiste en controlar y expandir ese flujo. Entonces, básicamente, eso es lo que hace un empresario. Fíjense que aquí parece que hay un río, ¿verdad? Es como un río que atraviesa esta represa. La represa está controlando el flujo, ¿verdad? Dirige el flujo. Define a qué velocidad el flujo de agua. Y esto que parece líquido, si lo viéramos con muchísimo detalle, nos diéramos cuenta que finalmente son puras partículas. Este río, esta agua que está pasando por aquí, no es más que una cantidad de partículas que están en movimiento. Y la represa lo que hace es controlar la velocidad. Y esa es una de las actividades más importantes que tiene el empresario. Su trabajo consiste en establecer, controlar, expandir y dirigir flujos. Y esto le da un absolutamente nuevo punto de vista de cómo comprender las empresas. Entonces, este es el modelo molecular. El modelo molecular, como pueden ver, son una cantidad de factores, son 6 factores. Cada factor tiene estas bolitas amarillas que están viendo unas características que tienen que tener el movimiento de las partículas, ¿ok? Ven unos punticos que son esos punticos blancos, es que significa son las partículas que están procesándose. O sea que cada uno de estos círculos con sus bolitas, que son átomos, ¿ok? Básicamente están cumpliendo una función. Y estas son 6 funciones que debe tener la empresa. Estas funciones tienen que ser todas al mismo tiempo. Todas al mismo tiempo. Porque ustedes están controlando flujos. Y estas bolitas amarillas, que son los electrones, los que le dicen es cuál es la característica que tiene que tener esos flujos. Por eso es tan importante que uno comprenda cómo es que funciona, desde este punto de vista, cómo funcionan las empresas, porque en cada uno de estos átomos o en cada uno de estos factores, esta composición, está una función específica. Si esto fuera, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a analizar una empresa, la empresa debe tener en esta bolita azul un átomo, es un átomo de ingreso. Debe tener un factor de ingreso. Es decir, ustedes deben tener
La empresa debe estar ingresándole dinero, pero como flujo. Debe ingresarle como flujo. Ahora, ¿qué característica debe tener ese flujo? Bueno, tiene que tener una frecuencia óptima. O sea, tiene que entrar o todas las horas, o todos los días, o todas las semanas. ¿Cuál es la frecuencia para tu empresa? ¿Ok? O sea, cada cuánto tú necesitas que entre dinero y que esté disponible en el banco para que no te contraigas. Esa sería la primera pregunta. ¿Con qué frecuencia? ¿Diaria, semanal, mensual, anual, cada 10 años? Puede ser por hora. Por ejemplo, yo tuve en una de las experiencias muy interesantes de llevar una compañía de 6 personas a 50 personas, de una compañía en un modesto centro comercial con 50 metros a un edificio moderno con 500 metros. Básicamente, una de las cosas que hicimos fue calcular realmente cuál era su frecuencia para poder lograr la expansión. Y nos dimos cuenta que él podía y tenía productos y servicios para lograr ingresos cada hora. Cada hora. Y eso fue lo que se estableció y eso fue una de las cosas más importantes con el cual él logró la expansión. Y no lo estoy hablando de hace tiempo, estoy hablando de los últimos 3 años, incluyendo este año. El otro tema es que ese dinero debe venir, pero obviamente debe venir, es verdad, viene todos los días o todas las horas, pero tiene que tener una calidad. Debe tener una calidad. ¿Qué significa calidad? Bueno, cuando usted vende un producto, ese producto debe tener una utilidad. Es decir, el ingreso debe ser de calidad. Es decir, no es devuelto, no es un cheque que se dio y se rebotó, lo que afectaría el flujo. Estoy seguro que a alguno le ha pasado en aquel tiempo, cuando los cheques o una transferencia de vuelta, que apenas entra en el banco uno tiende a consumirlo o está esperando para utilizarlo y resulta que el cheque se devolvió, hace daño al flujo. Entonces, la idea aquí es que el flujo debe tener la calidad que le permita mantenerse dentro de la organización. Y esto también incluye que cuando los productos se venden, deben tener una rentabilidad. Porque entonces, sí, todas las horas entra el flujo, pero no se le está ganando ninguno, no tiene una rentabilidad el flujo. Y la otra es la cantidad. Es la cantidad de transacciones. Es cierto, el flujo está entrando una vez al día. Perdón, entra todos los días, pero ¿cuántas veces? Ciertamente la zapatería vende zapatos todos los días, pero ¿cuánta cantidad? Es decir, ¿cuánta cantidad le entra de dinero por la venta? Entonces, cuando ya uno tiene la idea cómo funciona esto, uno puede ahora planificar para la expansión. Eso ocurre y vamos a ver un poquito más adelante cada uno de estos factores, de estas funciones que debe estar todas al mismo tiempo funcionando en la empresa. Entonces, la TMO, la teoría molecular de las organizaciones, es un modelo fractal. ¿Ok? Y dice, bueno, ¿cómo es eso? Bueno, significa que esta misma configuración que ustedes están viendo, que ahorita analizamos la empresa, es decir, la empresa tiene que tener un flujo de ingreso de dinero, ¿ok? Tiene que tener un flujo de salida de entrega de productos. Así que, entre otras cosas, ese es el análisis y utilizamos los mismos 6 factores que deben estar presentes para que la empresa opere. Ah, pero es que yo quiero, no, o sea, no estoy interesado en evaluar mi empresa. Yo lo que quiero, tengo el problema en el departamento o la división de ventas. Bueno, resulta que la misma estructura, el mismo funcionamiento, funciona para la división. Son los mismos 6 factores nuevamente. La división debe tener un ingreso, si fuera de venta, de clientes o de prospectos, de llamadas solicitando presupuesto, y debe convertir esa llamada, ese prospecto, en dinero producto de la venta. Entonces, es la misma configuración, no tienen que cambiar. Si vamos al departamento, es un departamento de marketing, bueno, ¿cuál es el flujo que maneja? Bueno, el departamento de marketing lo que hace es
que tiene un flujo de solicitudes para desarrollar proyectos de marketing y deben entregar exactamente qué es lo que opinan el mercado, cuál es la tendencia del mercado, qué opinan los clientes, cuál sería sus motivos de compra, qué experiencia de usuario están buscando. Entonces, es un flujo que ellos están manejando. O un solo puesto, como el caso de la recepcionista. Entonces, es un modelo fractal, es decir, que todo siempre es igual. Y una de las cosas cuando yo estaba desarrollando la teoría era básicamente, no podemos cambiar el modelo cada vez que cambia con la forma de la empresa o cambia el producto, o cambia el tipo de si es sector primario, secundario, o sea, si solamente maneja materia prima, o es comercialización, o es fabricación. No podemos cambiar el modelo, porque entonces eso se convertiría en algo imposible de poder establecer. Necesitamos un solo modelo, y ese modelo tiene que funcionar para todas las empresas, y funciona para todas las partes que componen una empresa. Entonces, lo interesante, ¿para qué me sirve que siempre sea el mismo modelo? Es para evaluar, no tienes que cambiar. Cuando este supervisor o este gerente o este empresario está evaluando este departamento, utiliza el mismo modelo. Él sabe de que estos equipos, este departamento, estas personas necesitan que le ingrese algo con una frecuencia, una calidad y una cantidad determinada. Saben que tienen que procesarlo, y ahí están las características del procesamiento, y saben que tienen que entregarlo, pero tienen que entregarlo en una cantidad, en una calidad y una frecuencia determinada. Entonces, siempre, desde el punto de vista de mapa mental, siempre es exactamente lo mismo. Y eso es una de las ventajas más importantes de este modelo, que no tienes que cambiar. Entonces, las partículas entran por este factor, ¿okay?, que se llama el de ingreso, es decir, las partículas deben ingresar. Fíjese que una cosa es un ingreso y otra cosa es una entrega. Cuando yo estaba buscando la definición exacta, como esto es una función, una condición de funcionamiento, no le podía tener entrada porque se vuelve pasivo. Cuando estoy hablando de ingresos, estoy hablando de ir a buscar lo que se necesita. Si ustedes están recogiendo agua, bueno, agarra el tazón de agua y colocarlo donde caen las gotas. O sea, el ingreso es una acción, es activa. Obviamente es el resultado de algo, pero es activa. Igual es el caso el de entrega. Ahorita lo vemos con más detalle, pero lo que quiero decir aquí es que las partículas o los flujos comienzan por el lado izquierdo, son procesadas en la columna central y salen por el extremo derecho, es decir, de izquierda a derecha. Por alguna coincidencia, el universo físico, el movimiento, el estudio de los campos de fuerza, todo lo que ha sido el estudio, tiene como esa tendencia al giro, de izquierda a derecha. Entonces, esto hace que ahora resulta que mi empresa necesita relacionarse con clientes o con otras empresas, depende de mi modelo de negocio. Entonces, obviamente, a mí me entran partículas de una molécula, yo las proceso, y esas masas, esos flujos de masa comienzan a interactuar con otras moléculas. Entonces, ¿qué permite esto? Ah, bueno, pero ahora ya yo sé, por ejemplo, que mi cliente tiene que tener un ingreso, tiene que está tratando con mi flujo, el que yo le estoy dando. ¿Ok? Yo sé, yo le estoy vendiendo a él un televisor. ¿Okay? Ese televisor tiene que ser para manejar algún flujo. Él está tratando con el televisor de recibir noticias, de recibir entretenimiento. Yo le estoy dando un gestor de flujo, que es el televisor. Y él, a su vez, va a entregar y está
gestionando toda la actividad, invita a los amigos, o sea, le está entregando lo que el televisor le va a aportar, le va a ayudar. Entonces, fíjense que él también, cuando yo estoy relacionado con un cliente, ya yo sé con este modelo molecular cómo intervenir. De hecho, la teoría se desarrolló un método completamente nuevo de venta generado a partir de la teoría. Cómo opera la molécula que definimos como consumidor o como cliente. ¿Cómo opera? Bueno, opera exactamente igual que una molécula. O supongan ustedes que esta molécula es la división de finanzas y esta siguiente aquí es la división de entrega, de producción. Esta a la izquierda, a su izquierda está la división de tesorería o de finanzas y comunica, le envía dinero, le provee de recursos a la división de producción. Y la producción le entrega al departamento de logística o de despacho, le entrega la producción que ha realizado aquí. Entonces, ahora resulta que estamos entendiendo que desde un puesto, un departamento, un área, una división, una empresa y un sector completo, todos operan igual. Ahora se volvió como que algo como que más simple, algo como que mucho más sencillo, ¿verdad? Ahora puedo entender lo que está pretendiendo las moléculas o la persona o el cliente o la otra empresa, ya sé cómo funciona él. Y ya yo entiendo cuál es mi funcionamiento interno. Y ya yo sé cómo funciona mi proveedor. Yo puedo evaluar a mi proveedor. Y lo puedo evaluar por el flujo, por su flujo. Entonces, si vemos esto, una empresa necesita flujos que son aportados por otras moléculas y así se crea un sector de la industria farmacéutica, la industria del entretenimiento, la industria del hierro. Son una cantidad de puras moleculitas chiquitas compuestas de una sola persona que tiene una función. Esas funciones, lo que hace ella son 6 funciones específicas que tienen 18 características y que a su vez es la misma función que tiene el área, el departamento, la división que maneja, la empresa es otras empresas, y todo se convierte en un enlace de moléculas o de funcionamientos organizados, que es la idea aquí. De manera que las moléculas se conectan. Si ustedes ven los rojitos, los círculos rojitos son los círculos del departamento de entrega, o es por donde salen las partículas. Estas entran a la molécula por el azul, que es el factor de ingreso, son procesadas con estos 4 elementos y son entregadas a su vez a esta molécula. ¿Okay? Esto inclusive se puede hacer con 2 moléculas, o sea, una empresa y un cliente. La empresa le da un flujo de atención o de productos a un cliente, y ese cliente a su vez le entrega dinero y crean el enlace. Entonces, todo lo que son sus clientes, el trabajo consiste en establecer un flujo con ese cliente. Por eso es que ustedes ven que le llegan correos y correos y correos de las empresas que en alguna vez ustedes hayan, sobre todo ahora en Internet, ustedes hayan tenido algún tipo de interés o hayan consumido alguno de sus productos o servicios, porque ellos están buscando establecer el flujo. Ellos están en un continuo flujo para ustedes. Entonces, una de las cosas o de los aspectos más importantes que quiero resaltar hoy es que el modelo molecular es un gestor de flujo, y que la forma como se gestionan correctamente los flujos es a través de activar todos esos 6 factores y variables que están en el modelo molecular.